Muy buenas, soy Daniel Aracay y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Haciendo el Sueco. Hoy vamos a continuar con la tercera parte de nuestro especial sobre prevención del suicidio. Como sabes, este es un tema muy importante que requiere ser tratado con sensibilidad y rigor. En el programa de hoy vamos a profundizar en un aspecto crucial, los factores de riesgo y cómo identificar señales de alarma. Y quiero empezar con algunos datos importantes que nos ayudarán a poner todo en perspectiva. En Suecia, aproximadamente 1.600 personas mueren por suicidio cada año. Es una cifra que nos puede parecer alta, pero necesitamos entender qué significa realmente en términos estadísticos. El riesgo individual de morir por suicidio es del 0,16%. Es un porcentaje muy bajo, aunque por supuesto cada vida es importante. Algo interesante que debemos mencionar es que cuando una persona ha tenido un intento previo de suicidio, este riesgo se duplica. Suena alarmante, ¿verdad? Pero incluso duplicado, estamos hablando de un 0,032%. Es importante tener estos números en mente porque nos ayudan a entender que, aunque el riesgo existe, la gran mayoría de las personas que han sobrevivido a un intento de suicidio no volverán a intentarlo. Pero vayamos a algo fundamental, los factores de riesgo. ¿Qué circunstancias pueden aumentar la vulnerabilidad de una persona? Hay varios que son especialmente relevantes. Por ejemplo, tener una enfermedad adictiva es un factor de riesgo persistente. También lo es perder el trabajo. Y aquí quiero detenerme un momento para hablar del consumo del alcohol. El Dr. Friedman lo menciona de una manera muy gráfica. Beber como un sueco. Es decir, beber hasta en intoxicación. Implica un mayor riesgo que beber moderadamente. Es un factor de riesgo que no podemos ignorar. Otro factor importante es la mala adherencia al tratamiento médico. Esto significa que cuando una persona no sigue adecuadamente su tratamiento o no acepta la ayuda de manera apropiada, el riesgo aumenta. La impulsividad también juega un papel crucial. Y esto es independiente de si está relacionada con TDAH u otras condiciones. Básicamente, cuando no nos damos tiempo para pensar, el riesgo aumenta. Algo que me parece especialmente interesante es cómo manejamos las pérdidas. El doctor menciona que las personas que tienen más dificultad para manejar las pérdidas, ya sea de un ser querido, de la casa, del trabajo, pueden tener un mayor riesgo. Es paradójico, ¿verdad? Porque al final, el suicidio en sí mismo es la pérdida más definitiva. Pero aquí viene algo crucial que quiero compartir contigo. No podemos predecir el suicidio en las personas. Y esto es importante entenderlo. Podemos tener todos estos factores de riesgo, pero lo que realmente importa es encontrar el dolor psíquico principal de una persona y su grado de desesperanza. Estos son los puntos clave en los que debemos enfocarnos. Cuando los profesionales hacen una evaluación de riesgo de suicidio, no están tratando de predecir si alguien va a hacerlo o no. Lo que buscan es encontrar qué cargas se pueden reducir. Porque, y esto es fundamental, cuando reducimos las cargas, reducimos el sufrimiento. Y cuando reducimos el sufrimiento, reducimos el riesgo. Y aquí quiero compartir algo que me pareció muy revelador. El doctor cuenta que cuando está fuera del trabajo, en situaciones sociales, a veces hace una pregunta muy específica. ¿Cómo lo harías si fueras a quitarte la vida? Y es fascinante porque la mayoría de la gente, aunque nunca haya pensado en suicidarse, tiene algún tipo de respuesta. Es como si casi todos los cerebros crearan algún tipo de imagen sobre cómo uno podría quitarse la vida. Y cuando la vida se pone difícil, cuando las cargas se vuelven demasiado pesadas, es cuando estos pensamientos pueden aparecer. Pero vamos a hablar de algo muy práctico. ¿Qué hacemos cuando alguien nos cuenta que está pensando en suicidarse? El doctor comparte una anécdota muy reveladora. Dice que muchas veces, cuando pregunta a alguien sobre sus planes, la persona responde: si te lo cuento, intentarás impedírmelo. Y su respuesta es brillante.
Sí, efectivamente lo haría, porque quiero ayudarte a dejar de querer hacerlo. Y esto me parece fundamental. No se trata de juzgar, se trata de ayudar. Porque para que alguien pueda encontrar una motivación para seguir viviendo, primero tiene que seguir con vida. Es tan simple y a la vez tan complejo como eso. Durante la charla, el doctor mencionó el caso de alguien que había decidido quitarse la vida cuando sus hijos fueran mayores de edad, pensando que ya no lo necesitarían. Pero esto es un error, incluso cuando las personas tienen mayor responsabilidad legal sobre su propia vida, siguen necesitando a aquellos de donde provienen, incluso si la relación no es buena. Es mejor que el padre exista a que no exista. Y aquí viene algo crucial. Cuando detectamos que alguien está en riesgo agudo de suicidio, la situación es comparable a ver a alguien colapsar en la calle. Es una emergencia médica. No dejas a esa persona sola, igual que no dejarías solo a alguien que está teniendo un ataque de corazón. Llamas al 112, pides ayuda profesional. Y eso me lleva a que a veces estas situaciones surgen en momentos incómodos, al final del día laboral, cuando tienes que recoger a los niños del cole, cuando tienes una cita importante, pero como dice el doctor, esto es una cuestión de vida o muerte, y la vida debe tener prioridad. Y ahora vamos a hablar de algo especialmente relevante para quienes trabajan con jóvenes. Si un joven está en riesgo de suicidio, necesita atención médica. Sí, pero también necesita cuidados. Y aquí viene algo fundamental. Hay que contactar con los padres. Pero, ¿qué pasa si el joven dice que no puede contactar con sus padres porque son ellos los que están detrás de su malestar? ¿O si sospechas que hay negligencia en el cuidado? En estos casos, tienes la obligación legal, y repito, legal, de hacer una denuncia a los servicios sociales. Y hay algo más que parece crucial mencionar. Si trabajas con grupos de jóvenes, enséñales a delatar a sus amigos si están pensando en suicidarse. Sé que suena fuerte esto de delatar, pero es vital. El mensaje debe ser claro. No mantengas ese secreto. Sí, tu amigo podría enfadarse contigo, incluso dejar de hablarte, pero estará vivo y podrá cambiar de opinión más adelante. Y quién sabe, quizás algún día incluso te lo agradezca. Hablemos ahora de los factores protectores porque no todos son riesgos. La economía juega un papel importante. No se trata de ser rico, que por cierto no es un factor protector en sí mismo, sino de tener estabilidad económica. Ser bastante pobre, pero tener para comer cada día es menos protector que tener una economía estable. Lo que más influye es si tenemos condiciones económicas similares a las de nuestro entorno social. Es decir, el riesgo aumenta cuando vivimos en un ambiente que es mucho más próspero que nuestra propia situación. Es como si el contraste hiciera todo más difícil. Hablemos de un momento crítico en la vida, la jubilación. Todos, si vivimos lo suficiente, vamos a experimentar un deterioro económico cuando nos jubilemos. ¿Cómo podemos protegernos? Bueno, además de la preparación financiera obvia, hay algo crucial: poder anticiparlo y prepararnos mentalmente. Lo repentino, lo abrupto, eso es lo que más daño hace. Y ahora vamos a algo que me parece especialmente relevante en nuestra sociedad actual: las conexiones sociales. Algunos somos como genios sociales, esas personas que entran en una habitación llena de extraños y salen con 3 amigos nuevos y 2 ofertas de trabajo. Otros somos más cautelosos, nos quedamos al margen observando. Y ambas formas están bien, pero necesitamos espacios para socializar. Antes había más espacios de encuentro comunitarios, cafeterías municipales donde el café costaba poco, donde la gente se sentaba a leer el periódico, a jugar al ajedrez,
No eran intervenciones formales, eran simplemente lugares para estar, como las bibliotecas actuales, pero más sociales. Y aquí viene algo interesante sobre los ingleses, y esto me hace gracia porque lo dice un sueco. Los ingleses no van al psiquiatra, van al pub. Y sí, claro que hay problemas con el alcohol, pero el punto importante es la socialización. Si alguien deja de ir al pub habitual, sus compañeros lo notan y preguntan por él. Y esto nos lleva a hablar de Internet y las redes sociales. ¿Sabes que no hay evidencia real que vincule el uso de Internet con el suicidio? El verdadero peligro no está en usar Internet, sino en quedarse atrapado online y no salir al mundo real. De hecho, para muchas personas que tienen dificultades para socializar en persona, Internet ha sido un salvavidas. Hablemos ahora de las relaciones de pareja porque hay datos muy interesantes. Vivir en pareja es protector, incluso si la relación no es perfecta. ¿Por qué? Porque es como tener una pequeña red social. Alguien te ve, alguien nota si estás mal. Pero aquí viene algo curioso. Los divorcios afectan de manera diferente a hombres y mujeres. Los hombres en general tienen más tendencia a deprimirse tras una separación o a empezar a beber más, ambos factores de riesgo para el suicidio. O hacen lo contrario, se lanzan inmediatamente a otra nueva relación para escapar de los sentimientos difíciles. Las mujeres, en cambio, suelen tener más capacidad para aguantar el periodo difícil y procesarlo. Y cuando hablamos de hijos, pasa algo similar. Tener hijos es más protector para las mujeres que para los hombres. No porque los padres quieran menos a sus hijos, ojo, sino por cómo procesan la situación. Cuando están mal, los padres tienden a pensar: soy tan malo que mis hijos estarían mejor sin mí. Las madres, en cambio, suelen pensar: esto es terriblemente difícil, pero tengo que seguir por mis hijos. Y esto es un error terrible. Cualquiera que piense que sus hijos estarían mejor sin él o ella está profundamente equivocado. Los datos son claros. Un niño que pierde a un padre por suicidio antes de los 12 años tiene mucho más riesgo de desarrollar comportamientos autodestructivos cuando sea joven. Y ahora quiero hablar de algo fundamental: el trabajo. Tener un trabajo es protector por definición, siempre que no sea en condiciones tipo esclavitud, claro. ¿Y sabes por qué? Porque no solo te da estabilidad económica, te da un contexto social. Incluso hoy en día, mucha gente conoce a su futura pareja en el trabajo. Y si además disfrutas con lo que haces, si entiendes bien tu rol, si puedes manejar los desafíos, pues tienes un factor protector muy, muy potente. Hablemos ahora de enfermedades, porque hay cosas que debemos saber. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. No es solo una enfermedad que te hace temblar, afecta a la dopamina, que no es solo movimiento, es motivación, es estado de ánimo. De hecho, el 40% de las personas con Parkinson tienen depresión. ¿Te acuerdas de Robin Williams? Un genio del humor con un timing perfecto. Se quitó la vida poco después de ser diagnosticado con una variante del Parkinson. Y esto me lleva a algo que todos sabemos pero preferimos no pensar. Somos mortales. Normalmente vivimos sin pensar en ello, pero cuando recibes un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, es imposible no pensarlo. Aunque hoy en día muchos cánceres son tratables, aunque puedas tener una vida larga y buena después, esa conexión cáncer-muerte está ahí. Y sí, hay un aumento de la ideación suicida tras el diagnóstico y durante el tratamiento. Por eso, en oncología tienen tanto personal psicosocial. Y no olvidemos el dolor crónico, ya sea post-cáncer o por otras causas. El dolor crónico es como un ruido constante que no te deja pensar con claridad. Es una carga más, y ya sabemos que las cargas aumentan el riesgo. Y aquí viene algo muy actual: el trabajo a distancia.
¿Sabes que no hay evidencia de que el teletrabajo aumente el riesgo de suicidio? De hecho, durante el COVID, las tasas de suicidio se redujeron un 20% en todo el mundo occidental. Sorprendente, ¿verdad? Aunque el doctor piensa, y esto es su opinión personal, que quizás necesitamos más tiempo para ver los efectos reales del trabajo a distancia. Y quiero compartir también una experiencia personal del doctor que me parece muy reveladora. Un día, en su consulta, tuvo un paciente en riesgo agudo de suicidio. ¿Y sabes qué tuvo que hacer? Cancelar todas sus citas siguientes. Tuvo que reorganizar todo su día para asegurarse de que este paciente llegara seguro al servicio central de atención. Porque así es como funciona. Cuando alguien está en riesgo agudo, todo lo demás puede esperar. Estos ejemplos nos muestran algo crucial. No hay un perfil típico de persona en riesgo. Puede ser alguien con una vida aparentemente perfecta, como Mark, o alguien con dificultades evidentes, como Margareta. Ejemplos que te conté en el capítulo anterior. Pueden ser personas con planes muy específicos o con ideas muy vagas. Lo importante es saber identificar las señales y actuar. Y luego está el ejemplo que da sobre pacientes psiquiátricos. Menos de la mitad de las personas que mueren por suicidios tenían contacto activo con servicios de salud mental en el último mes antes de su muerte. Esto significa que hay muchas personas sufriendo que la atención médica no ve, pero podría haber. Y antes de terminar, quiero hacer hincapié en algo fundamental. No podemos predecir el suicidio, pero sí podemos estar atentos a las señales. Si alguien te dice que está pensando en quitarse la vida, tómatelo en serio. No lo dejes solo. Consigue ayuda profesional. Es como si vieras a alguien teniendo un ataque al corazón. No te plantearías dejarlo solo, ¿verdad? Y recuerda, las estadísticas están bien, nos ayudan a entender el panorama general, pero cada persona es un mundo. Alguien puede tener una vida aparentemente perfecta y estar sufriendo enormemente, o puede tener muchos factores de riesgo y mantener una gran resiliencia. Lo importante es estar ahí, escuchar y no tener miedo de hacer las preguntas difíciles. Como siempre digo, en Suecia estos temas se tratan con una franqueza que a veces nos puede chocar a los españoles, pero que es tremendamente necesaria. No podemos prevenir lo que no nos atrevemos a nombrar. Y con esto llegamos al final de este episodio especial sobre prevención del suicidio. Recuerda que si necesitas ayuda, no estás solo. Hay profesionales preparados para ayudar, líneas de atención 24/7 y sobre todo, no hay que avergonzarse de pedir ayuda. De hecho, pedir ayuda es un acto de valentía y de amor propio. Como siempre, puedes encontrar todos los recursos y enlaces relevantes en las notas del programa. Si te ha gustado el episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con quien creas que puede necesitarlo. Nos vemos en el próximo episodio de Haciendo el Sueco. ¡Hasta pronto!